Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo formato podcast con invitados. Y al día de hoy tenemos otro programa especial, en este caso una vez más con Javi del canal Surfeando el Kali Yuga. El primer video que hicimos le gustó muchísimo cuando estuvimos hablando del tiempo, del no tiempo, de esas señales, esos eventos, de lo que, bueno, hemos conocido hace mucho tiempo como el tiempo del fin, no valga la redundancia. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal y gracias por aceptar la invitación. Faltaría más. Muchísimas gracias a ti. Para mí siempre es un placer estar aquí. Y bueno, pues la verdad es que pasando unas jornadas estupendas, ¿no? En compañía de familia, amigos. Esta época final del año, pues bueno, viene bien para eso. Y por lo demás, pues muy animado. La verdad es que tengo que confesar que estoy, pues eso, cada vez, bueno, pues oye, va llegando nueva información, vamos cerrando cositas. Y hoy, bueno, pues traigo un poco una síntesis de lo que es ese Kali Yuga, ¿no? De la cosmovisión hindú, por supuesto, siempre desde lo que es lo que me gusta decir, ¿no? Yo comparto aprendizajes que son investigaciones vivas. O sea, yo aquí vengo a compartir algo que es muy posible que esté, vamos, más que sujeto a refutaciones, a correcciones, pero trato de animar a todos los espectadores, a que, bueno, pues entre todos nosotros vayamos comprendiendo cómo va todo, ¿no? Y hoy, pues para no ceñirme exclusivamente en lo que es la doctrina oriental e hindú concretamente, lo vamos a relacionar a medida que vayamos avanzando con ciertos aspectos bastante interesantes con lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Desde ese punto de vista, pero vamos a identificar a ciertos personajes y ciertos hechos concretos y también vamos a ir observando cómo hemos llegado hasta aquí con dos cositas que he sacado de algunas fuentes que luego compartiré. Interesante. Bueno, acá estoy mostrando tu canal nuevamente para que las personas que no te conocen puedan echar un ojo a tus investigaciones, a lo que vienes compartiendo, surfeando el Kali Yuga, así se llama. Y bueno, aquí como ven están todos los videos de Javi con invitados, tertulias, donde tocan temas muy interesantes. Así que los que quieran pasarse por su canal, suscribirse, apoyarlo, por supuesto, aquí está, así lo pueden buscar. Bueno, Javi, vamos a comenzar con el tema y lo primero, bueno, déjame acá mostrar lo que estás compartiendo la pantalla. Ahí vemos contexto y conceptos sobre el Kali Yuga. Lo primero es, porque yo sé que mucha gente desconoce el término, porque ya sabes que la cultura oriental no es muy conocida por acá en Occidente. ¿Qué es el Kali Yuga? Sé que más o menos lo hablamos en el programa anterior, pero es bueno nuevamente hacer claridad sobre el concepto. Genial. Vale, pues mira, el Kali Yuga sería la edad de la duda o de la mentira, la edad oscura, dentro de lo que es la cosmovisión hindú con respecto a los periodos de tiempo cíclicos que ellos observan. Para ello, de hecho, bueno, pues mira, vamos a compartir pantalla, pero no en este caso mi presentación, sino que vamos a dejar que sea alguien que es tremendamente sabio en esto, que os recomiendo a todos, que es Swami Satyananda Sarasvati, del canal Advaita Vidya. Es un monje hindú, es nacido en Cataluña hace muchísimos años, creo que tenía 71 años, y que estuvo 40 años viviendo y estudiando, ¿no? En la India, tanto Vedanta como Shivaísmo. Entonces, él, no sé si se va a ver, vamos a ver, un momentito, ¿se ve aquí? Sí, sí, ahí se Perfecto. está viendo. Pues voy a compartir nada, unos pequeños minutitos para no extendernos mucho, pero vamos a observar desde primera mano, como una fuente primaria, lo que supone esto. Como ya vemos aquí, antes de darle paso, bueno, pues ya leemos, ¿no? Que lo que comenta con respecto a Kali Yuga. Dice, en la actualidad estamos en la era de Kali Yuga. Entramos en Kali Yuga en el año 3102 antes de la era común. Según el Vishnu Purana, los Puranas son libros de mitos y leyendas hindúes, el mismo día en que Krishna dejó la Tierra, Krishna es uno de los avatares, luego vamos a hablar de los 10 avatares del dios Vishnu, empezó Kali Yuga, ya que mientras sus pies sagrados tocaron la tierra, esta no podía quedar afectada por la oscuridad y el caos que conlleva Kali Yuga. Entonces, si quieres, le doy al play y que él Sí, mismo nos hable. adelante, ¿Te parece? adelante, sí, adelante. Vamos allá. Aquí está ya. En breve se empieza. Kali Yuga. Vamos directos a Kali Yuga. Luego hablaremos de estos ciclos cósmicos tan grandes, Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Kali Yuga es el más corto y son 432.000 años. Antes que nada, quiero decir, 432.000 años, que luego lo vamos a repasar estos datos, son números arquetípicos. Quiero decir, hay indólogos, incluso hindúes, que hablan de que representan ciclos mucho más breves, pero que de esta manera
queda un poquitín oculto, encubierto, o que incluso podría simbolizar, vamos a decirlo así, como múltiplos, ¿no? Dentro de otras periodicidades. Es algo muy complejo, aquí lo estamos sintetizando, ¿vale? Pero vamos a seguir viéndole. Satyayuga es el más largo, son 1.600.000. Todos juntos son más de 4 millones de años, que serían un Mahayuga. 100 Mahayugas son un día de Brahma, y Brahma vive 100 años. Entonces imagínate, si vas haciendo cálculos, las cantidades larguísimas de tiempo, de ciclos, donde el Dharma se exalta y la humanidad vive en fases muy luminosas, y este Dharma va minando, va descendiendo, y ahora estaríamos en esta fase de Kali Yuga, donde lo podemos ver, donde predomina el caos, donde hay gobernantes honestos, gobernantes que trabajen para la sociedad. ¿En qué momento histórico habíamos pagado? No nos gusta decir que somos esclavos, pero no lo digamos, sobre todo, pero que se nos tase sobre nuestro propio trabajo. Aunque cobres 700 euros, el Estado te usurpa ya del banco, porque no puedes cobrar hoy en día de otra forma. Luego vas a comprar. Etcétera, etcétera, ¿no? Continúa, vamos, deshojando la margarita con respecto a lo que trabajamos o tratamos el programa anterior y que hoy vamos a ver con detalle. Por cierto, como siempre me gusta compartir información para ti y para los espectadores, deciros que en este canal, Advaita Vidya Vídeos, tenéis muchísima información al respecto, vamos, súper buena, además también alusiva al trabajo interior, y de este hombre tenéis aquí un vídeo precioso, dentro del canal Plural 21, también excelente, que se llama La concepción del tiempo, con Swami Satyananda Sarasvati, que habla de esto en gran profundidad. Entonces, bueno, quería compartírtelo porque, vamos, para aquel que le guste todo este tema, pues se puede empapar bien. ¿Te Interesante. parece? Sí, excelente. Gracias ahí por los datos, las fuentes. Y claro, la persona que se vea intrigada en profundizar un poco más en los conocimientos que comparte, el señor que nos acaba de mostrar, que no me aprendí el nombre, pues ahí están los datos. Genial. Bueno, pues vamos a continuar entonces con esa presentación en PDF que iré intercalando con algo como este ha sido el caso. Entonces, bueno, aquí tenemos en la portada primeramente el avatar Kalki, que sería el 10º avatar. Luego vamos a hablar profundamente de él, de esa figura arquetípica de jinete blanco, que el otro día estuvimos hablando un poquitín de ello, y que en este caso pues no es excepción, ¿no? En esta cosmovisión. Y también, bueno, pues vamos a hacer como un pequeño flashback a lo que tratamos en el programa anterior, que es, bueno, un texto rescatado del Linga Purana. El Linga Purana es un estimado en el siglo V después de Cristo y que, como, bueno, pues ya pudimos ver la otra vez, os va a sonar con respecto a la actualidad. Esto se escribía en el Linga Purana. Hay muchos más testimonios con respecto a lo que supone Kali Yuga, pero me parecía que este era bastante reseñable para rescatarlo. Os leo. En el Kali Yuga, los hombres vivirán atormentados por la envidia, irritados, sectarios, indiferentes a las consecuencias de sus actos. Estarán amenazados por la enfermedad, el hambre, el miedo y terribles calamidades. Sus deseos estarán mal orientados, su saber será utilizado con fines malvados. Serán deshonestos, muchos perecerán con crueldad. La nobleza declinará y los esclavos pretenderán gobernar y compartir con los sabios el conocimiento, las comidas, los sitiales y los lechos. Los gobernantes serán en su mayoría de bajísima cuna, serán tiránicos dictadores. Se matará a los fetos y a los héroes. Los artesanos querrán desempeñar el papel de los sabios el de los artesanos. Los ladrones se convertirán en reyes y los reyes en ladrones. Raras serán las mujeres hermosas. Se extenderá la promiscuidad, la armonía social desaparecerá por todas partes. La tierra no producirá casi nada en algunos lugares y producirá mucho en otros. Los gobernantes se apoderarán de los bienes y dejarán de proteger al pueblo. Mercaderes de baja cuna serán honrados como si fueran sacerdotes y entregarán a gente que no es digna de ello los peligrosos secretos de las ciencias tradicionales. Los maestros se envilecerán vendiendo su saber. Los pocos maestros puros se refugiarán en una anónima vida errante. Al final del Kali Yuga aumentará el número de las mujeres y disminuirá el de los hombres, que carecerán de toda virilidad. Nadie dejará de emplear un lenguaje grosero. Nadie cumplirá con su palabra. Todos serán envidiosos. Gente sin principios predicará a los demás la virtud. Y esto último es increíble. Reinará la censura. Pues bueno, esta
no decimos nada, ¿no? Sobre esto último. Sí, es una radiografía que era lo que reflexionamos en el programa anterior del mundo actual. Tal cual el tema de los hombres, las mujeres, los hombres pierden virilidad, es algo que se está viendo. El número de mujeres es superior al número de hombres. Esas cifras cualquiera las puede investigar. Bueno, la deshonestidad en los gobernantes, en las personas que predican algo pero luego aplican otra cosa. Es una radiografía muy, muy detallada y muy precisa del mundo que estamos viviendo, que es lo que en esta sabiduría se conoce como el Kali Yuga. Muy La interesante. verdad Y es lo que de la sí. censura, pues, obvio, más que evidente, ¿no? Lo que estamos viviendo. Sí, mejor no decimos nada, ¿no? Con respecto a ciertas plataformas. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ahora ya entrando en materia con respecto a lo que supone Kali Yuga, pues vamos a entrar en eso que hablaba el Swami Satyananda, este sabio hindú, con respecto a el Dharma. El Dharma sería algo así, Dharma, por cierto, que se deletrea Dharma, sería algo así como la ley cósmica, la ley de orden universal, ¿no? La ley natural. Entonces, bueno, pues aquí vemos las leyes que rigen la evolución y decadencia del universo en su conjunto son las mismas que gobiernan cada una de sus partes. Vamos, como decía el Kybalión, el libro hermético egipcio, como arriba es Lo- abajo. sí. Mm. Lo que es Entonces, arriba claro, es lo abajo. vemos. Exacto. Esa es la Entonces ley vamos a ir. de concordancia, creo que se llama. O, Pues yo creo que sí, creo concordancia o que, o correspondencia. correspondencia, creo que es correspondencia eso. Una de las Algún dos, día, pero por ahí una de esas es sí. algún día me las aprenderé de memoria, Sí, yo Salim, pero también, bueno, yo algún día también. sí. No, y ahí nos pueden Bueno, colocar en los comentarios porque cada una tiene su nombre. Creo que es correspondencia, ¿no? Como es arriba es abajo, pero ahí nos pueden colocar para corregirnos. me suena que sí. De hecho, bueno, al que quiera, en el canal de mis amigos argentinos Conocimiento Ancestral, que lleva mi amigo Apuwala, Leo Torcello, el otro día le entrevisté, un gran sabio, pues tenéis un vídeo precioso con las 7 leyes del Kybalión. Así que el que quiera, ahí las puede repasar. Bueno, entonces, como os comentaba, pues tenemos que, al igual, veníamos diciendo que como es arriba es abajo, bueno, pues digamos que las leyes que rigen en cada uno de nosotros como seres individuales y como seres humanos, es decir, nosotros nacemos, crecemos y al final, pues fallecemos, ¿no? En ciclos eternos y nuestra alma, bueno, pues va yendo de cuerpo en cuerpo, esto ya trataríamos mucho o tardaríamos mucho en desgranarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el cosmos, pues digamos que le pasa lo mismo. Entonces, ya os leo aquí, se establece un paralelismo entre la duración del universo del hombre universal o Purusha. Y esto es muy interesante y muy importante, Salim, porque vamos a ver que ese hombre universal muchísimas cosmovisiones lo tienen. El Purusha es el caso del hinduismo. También tenemos el Adam Kadmon dentro de lo que es la cosmovisión hebrea, cristiana y creo que la islámica también, pero tenía otro nombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa equivalencia que en la Biblia se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo lo que equivale a los atributos que tiene el cosmos también están, aquí tenemos al árbol de la vida cabalístico, un reflejo dentro de cada uno de nosotros. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos ver que el universo también tiene su periodicidad cíclica y también tiene, bueno, pues un nacimiento, un desarrollo y una muerte dentro de ciclos vastísimos de tiempo. Hoy vamos a tratarlo. Entonces, el Dharma está sujeto, o bueno, más bien, tiene unas cualidades, las cualidades esenciales de la naturaleza, que sería lo que en el hinduismo, en sánscrito, se conoce como gunas, lo tenemos aquí. Y las gunas son 3, sattva, rayas y tamas, que a su vez tienen una equivalencia con las 3 divinidades fundamentales, lo que se conoce como la Trimurti, que eso en otras tradiciones, como la cristiana, se conoce como la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué sería? Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el generador, el creador. Vishnu es el ordenador o el equilibrio. Y Shiva, el famoso Shiva, el destructor. Es increíble cuando ves esto, y es que generador, ordenador y destructor te da las letras God, God, sí. Dios. Claro, aquí tenemos, pues eso, que cada uno de estos dioses corresponde a estas 3 tendencias y que no hace falta irnos a temas muy metafísicos, lo observamos en nosotros mismos. O sea, todo lo que hacemos y todo lo que existe en la naturaleza, bueno, pues tiene un momento de, como digo, nacimiento, de equilibrio y al final se destruye, ¿no? Lo vemos en cualquier tipo de ciclo, incluso en una hojita de un árbol. Sí, ahí está, ahí básicamente está representando los ciclos del universo, ¿no? En sí, la naturaleza como tal. Eso es, lo que serían las 3 condiciones de la energía en sí, ¿no? Sí. Entonces, nada se crea, la energía ya se dice, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, está sujeta a estos
a estas tres cualidades energéticas. Lo vemos en nosotros, pero lo vamos a ver también en periodos de tiempo vastísimos, que claro, como seres humanos individuales, pues no podemos ni siquiera imaginar, porque nosotros vivimos unas vidas muy, muy pequeñas y muy cortas en tiempo. Bueno, entonces, como antes hemos oído al Swami, aquí tenemos que el tiempo del principio creador, es decir, ese Brahma, esa cualidad expansiva, ve el mundo aparecer, desarrollarse, retraerse y desaparecer. Todo ese tiempo se denomina kalpa y su noche dura otro kalpa. O sea, son ciclos vastísimos de tiempo. La vida de Brahma, o la vida del universo, está dividida en 1000 ciclos llamados Mahayuga, o gran año. El Kali Yuga sería una parte Una parte de del ese, Mahayuga. el Mahayuga. Y fíjate que un Mahayuga es una milésima parte de la vida de Brahma. O sea, estamos hablando de ciclos de tiempo que a mí personalmente me marea intentar comprenderlos. Sí, eso veo que son Mahayuga cuentas larguísimas. son cuentas larguísimas. Claro, yo no estoy diciendo que esta gente esté en lo cierto, pero bueno, sí es verdad que en los Puranas y en un montón de textos hindúes y también budistas, etcétera, etcétera, se aviene un conocimiento de la naturaleza cíclica y periódica del universo que yo personalmente no he encontrado en otras tradiciones y es bastante sobrecogedor. Bueno, hay, Entonces, bueno, hay algo similar, creo que no con cuentas tan largas que calculaban los mayas, ¿no? El tema de los Bactums, los Catums mayas, tienen sí, también de cientos de miles de años, o sea que ahí hay una referencia similar en este tipo de cuentas. sí, muy bien traído, porque efectivamente vamos a ver que también hay unas ciertas sincronicidades. Bueno, de hecho, en uno de los libros cabalísticos más interesantes y más importantes, yo todavía no me lo he leído, que es el Sefer Yetzirah, también se hablan de ciclos de miles de millones de años, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues que seguramente habrá algún tipo de, vamos a decirlo así, como de ideas sutiles que van más allá de cualquier tipo de creencia religiosa y que, bueno, pues con ello se puede destilar muchísimo. Entonces aquí vemos, ¿no? El Mahayuga, en el que aparece y desaparece la especie humana, está dividido en poco más de 71 ciclos de 14 manvántaras. Los manvántaras, aquí lo vamos a ver, bueno, pues sería algo así como la duración de una especie humana. Está incluido en estos ciclos. Una Es el especie periodo del reino humana de... duraría un manvántara. Tú disculpa que te interrumpa, pero es como para sentar Nunca, los conceptos, porque yo sé que son muy complejos, sobre todo para complejos, son quienes complejos. escuchamos de esto por primera vez. Un manvántara sería un ciclo de la duración de una especie humana. Ese manvántara, ¿cuánto tiempo duraría aproximadamente? Hay muchas discrepancias. Hay gente que dice que los mamántaros durarían millones de años, pero hay otros que hablan de precisamente de que duraría lo mismo que dura el gran año platónico, que sería muy alusivo a un gran, no me acuerdo cómo se llamaba en el ciclo maya, el gran ciclo maya, ¿sabes? Que Sí, sería prácticamente, bueno, pues lo que es un ciclo equinocial. sí. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, mira, vemos cómo precisamente los yugas coinciden con lo que es un año zodiacal. Entonces, claro, es muy interesante todo esto, ¿no? El periodo del reino de un Manu, el progenitor, el legislador arquetípico del género humano, que luego vamos a ver porque es muy interesante quién es el que categorizan como nuestro legislador en este actual Manvantara. Nosotros, Salim, para que te hagas una idea, estaríamos en el séptimo Manvantara. Estos Séptimo son manvántara. periodos extensísimos de tiempo que no podemos ni siquiera ni imaginar. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Cada uno de los Manvantara, que bueno, también aquí hay un poco de discrepancia, porque hay gente que se aviene a llamar esto Manvantara, otros dicen que el Manvantara es más extenso y que esto sería el Mahayuga. Pero no nos vamos a meter en esto porque si no es que nos explota la cabeza. Entonces, os leo. Cada uno de los Manvantara se dividen en 4 edades o yuga, que presentan una decadencia gradual de los valores espirituales paralela a un progreso material. Y es que aquí tengo que hacer también otro flashback. Si volvemos otra vez a el tema de las gunas y las cualidades de la naturaleza, cuando estamos en Satya Yuga, es decir, el periodo de oro, ¿no? Lo que en la cosmovisión occidental se conoce como la edad de oro, Sí. ahora por ejemplo está muy de moda, aunque yo no concuerdo mucho con ellos, el tema hiperbóreo, bueno, pues la edad de oro o Satya Yuga sería hiperbóreo. Entonces, ¿qué sería? Donde Sattva, es decir, la cualidad expansiva, también el gran equilibrio en cuanto a el ser humano como imagen y semejanza de Dios, bueno, pues primaría esta cualidad. Pero según va avanzando, al igual que cualquier ser humano que poco a poco va decayendo hasta que al final fallece, pues va prevaleciendo la energía tamas, que como vemos aquí, bueno, ¿no? Vemos ese revoltijo, Sí. bueno, pues sería lo que le lleva a su desintegración. Bueno, pues eso también estaría dentro de lo que es este gran ciclo. Aquí estaríamos, en Kali Yuga. Entonces, esto es lo que predominaría en Kali Yuga. Y por supuesto, esa cualidad destructiva e inercial es lo que está haciendo también que estemos viviendo en un periodo tan caótico. Lo vemos día a día, ¿no? No, y mira que dice, hay una decadencia de los valores espirituales
paralelo a un progreso material, es decir, para llevarlo a la humanidad, lo que sería una humanidad más materialista. Y me llama la atención el tema de los metales, ¿no? El oro, la plata, el bronce, porque sabemos que hay un concepto de esto, que si no estoy mal, Ujú, viene por allá de Grecia, de las ujú. edades del hombre. También, Sí, no señor. sé si has escuchado un libro que se llama Historia y Verdad del Unicornio, que es más o menos de la Edad Media, y habla Ujú, precisamente del origen de las humanidades, porque es un documento que habla de humanidades anteriores a la Tierra, muy parecido a lo que ujú, dice el libro Secreto de Juan, que es un apócrifo, y habla de ujú, precisamente esos metales y cómo las humanidades fueron en el universo, incluso fueron descendiendo, pasando ujú, una época de plenitud, conectados a un ujú. pensamiento creador, y luego pues la época actual que le llaman la edad de hierro, que es un proceso pues de decadencia espiritual. Entonces, todo esto va ligado, muy interesante. No sabía Sí. que dentro de la cosmogonía y cosmovisión hindú también se manejaba el tema de las edades de esa forma, ¿no? Con los metales. Es básicamente similar. De hecho, luego lo vamos a ver, pero me encanta este aporte porque precisamente vamos a ir viendo que, como hicimos el otro día, esos, vamos a decirlo, puntos en común, pues tal vez nos ayude a darnos cuenta de que hay verdades universales, ¿no? Claro. Una de las características creo que más dolorosas de vivir en esta época es que es todo relativo, ¿no? Como dicen algunos amigos míos, también divulgadores, vivimos en una época ateo, materialista, de gran relativismo moral. Y precisamente, hombre, pues yo creo que hay unos universales, hay conceptos que por mucho que no le guste al mundo moderno, pero que hay conceptos absolutos. O sea, el amor, por ejemplo, sería un concepto absoluto. O sea, no te puedes enamorar un tercio. O te enamoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, precisamente esta época de Kali Yuga estaría caracterizada por ello. Mira, vamos a continuar entonces, porque mira, esto es muy interesante con respecto a lo que es el regente arquetípico de la humanidad, que vete a saber, seguramente será algún tipo de entidad que viva en otro plano dimensional que pueda estar, bueno, pues jugando a este juego cósmico en el que vivimos, ¿no? Dice, el regente actual de la humanidad es conocido como Vaivasvata Manu, que le tendremos aquí, equivalente al Unapistim babilonio, Ciusudra sumerio y Atrahasis acadio. En definitiva, el Noé bíblico, superviviente de una humanidad previa. Y es que Vaivasvata salva a un remanente de la humanidad subido en un pez, Matsia, si mal no recuerdo, y lleva a los supervivientes en una especie como de barco con forma de pato. Pero bueno, esto aquí igual me estoy equivocando porque recuerdo que esto lo estudié hace tiempo. Entonces, mira, superviviente de una humanidad previa. Es la misma idea, ¿no? El, ¿Y el qué tema dice? del diluvio, ¿no? Visto desde la cultura oriental. Interesante. Exacto. Lo que pasa, claro, sería como un diluvio, porque claro, lo que a mí me fascinó de esta historia es que habría como varios diluvios, ¿no? Hay un inmenso diluvio que tendría lugar, haría, no sé si eran 65.000 años, una cosa así. Y luego está el diluvio bíblico, que al parecer es como mucho más reciente, que coincidiría con lo que, por ejemplo, la teosofía habla del final de la Atlántida, ¿no? Que sería hace unos 12.000 12.000, años. sí, 12.000 años más o menos. Sí, Eso yo, es. yo he Entonces, bueno, escuchado también de ese cataclismo de alrededor de unos 70.000 años también, eso que es. sí, interesante. Pero fíjate que el tema del diluvio, Ujú. más allá de lo que dicen algunos estudiosos, está registrado en prácticamente todas las culturas del mundo. En todas. Y claro, cuando todas las culturas en el pasado, imposible que se hayan puesto de acuerdo por distancia, por Ujú. tiempo, te hablan de eso, más allá de que la ciencia actualmente pues no ha confirmado de que haya No. existido esto, pues tú dices, hombre, sí, está muy bien en los estudios, lo que de manera oficial se dice, pero no podemos ocultar un hecho que todas las culturas reportaron. Es evidente que algo ocurrió en el pasado a nivel cataclísmico en el planeta. Y ahí están los Totalmente. datos. Eso es muy interesante. Exacto. Sí, así lo creo, porque claro, hombre, pues siempre dicen, ¿no? Si tiene cuatro patas, maulla y demás, Sí. pues es un gato. O sea, no lo puedes ocultar. Pero bueno, sí que es cierto que, claro, aunque yo difiero con bastantes de sus aspectos, pero gente, por ejemplo, como Graham Hancock, que tiene documentales muy interesantes, ¿no? Como Huellas de los Dioses, sí que habla de eso, de Göbekli Tepe y determinadas construcciones megalíticas que tienen, pero vamos, un aspecto tremendamente complejo a nivel tecnológico y que, hombre, si haces datación no solo de carbono 14, sino otro tipo más complejo incluso, te vas dando cuenta que tienen hasta 30 años o más. Entonces La- dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos están ocultando? ¿no? las mismas Luego está, por ejemplo, pirámides. también
Claro, las pirámides mismas, luego también está la revisión que está haciendo Anatoly Fomenko, o sea, es que hay muchísimas cosas que no se nos cuentan, que precisamente cuando uno acude a estos textos antiguos, pues va viendo que tal vez pues, pueda rescatar muchas cosas que la ciencia actual, y me voy a morder la lengua porque conocemos esta plataforma, pues bueno, pues no quiere contar. Pero, oye, estamos en época de revelaciones, ¿no? A fin de cuentas es lo que significa la sala de los espejos o apocalipsis, así que vamos a ver si podemos coger y intentar discernir. Sí, sí. Bueno, aquí, mira, por cierto, este punto es interesante, Salim. Los descendientes de los compañeros de este Manu, de Vaivasvata, se habrían mezclado con especies nuevas en una fase semianimal, el equivalente a los Nefilim, o a los titanes, y formarían la humanidad actual. Entonces, esto es súper interesante, no he investigado mucho al respecto porque aquí habría mucho, mucho que destilar, pero de nuevo vemos otro paralelismo con textos más occidentales. Sí, lo que habla, por ejemplo, el Génesis 6, de cómo se mezclan los hijos de Dios con las hijas de los hombres, se producen los Nefilín, también en las mismas tablillas sumerias, que hablan de cómo los Anunnaki tomaron su genética, mezclaron con unos homínidos. Bueno, hay varias historias también de esto que se repiten. No sabía que Sí, también desde esta cultura se mencionaba eso, ¿no? Qué interesante. sí, joder, el tema sumerio, por ejemplo, también es algo que quiero estudiar. De hecho, recomiendo a todo el mundo que vea el informe maravilloso que tiene Revelando el Velo de los mitos sumerios, que aporta además bastante bibliografía y hay mucho que destilar porque te vas dando cuenta de que también hay bastante insisto, ¿no? Que poner la lupa. Aquí quería traer estas imágenes porque vamos viendo, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? A Vaivasvata, dentro de lo que es una imaginería hindú, pero bueno, que coincide con Dagón, Dagon, sí. claro, y luego también tenemos el pez, el dios pez o Anes, y bueno, pues que de nuevo la ley marítima, ¿no? La ley marítima, ¿por qué es ley marítima? Porque la ley que rige todo es la ley marítima. Habría mucho que destilar ahí, ¿no? Además, mira, en ese caso tengo algunos conocidos que han estudiado mucho a fondo la ley marítima y te vas dando cuenta de que todo tiene que ver siempre con el mar y con la ley del mar y dices, ¿de qué están hablando, no? Seguramente tendrá que ver mucho con este mito y, por supuesto, lo que es la imaginería religiosa, muy especialmente la católica, que bueno, pues vemos que remite a todo ello. Pero esto es otro tema, así que lo pasamos un poco por alto. Mira, aquí tienes, por cierto, un pequeño gráfico con respecto a lo que hablabas antes, ¿no? Al tema de las edades de Hesiodo, las edades griegas o grecorromanas, y que realmente es que va muy al hilo de esto. También, por supuesto, en la cosmovisión abrahámica lo tienes, en la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, sí. Ahí está. Entonces, la duración relativa de las 4 edades es respectivamente de 4, 3, 2, 1. Es decir, Satya Yuga duraría 4 veces más que Kali Yuga, que sería la menor en este periodo, ¿no? Entonces, claro, corresponde a las 4 edades, como veníamos diciendo. Y claro, esto es interesantísimo. Cada edad está precedida por un periodo de surgimiento y seguida de un periodo crepuscular, un intervalo llamado Amsha, al principio y final de cada yuga, correspondiendo a la 10ª parte de un yuga. Y esto es súper similar al kayak, a la tormenta perfecta y al salón de los espejos que proponían los mayas. Es decir, periodos de transición. Esto es súper interesante porque ahora nosotros estaríamos más o menos tal que aquí. Bueno, por cierto, lo siento, tenía que hacer el chiste y es que, bueno, pues parece que nuestro querido logotipo de cierta agenda de colores pues podría retrotraer a ciertas cositas. Sí, claro, coincide con la época del Kali Yuga, ¿no? Esa Exactamente. agenda. Sí, sí. Sí, Eso, desde luego que sí. sí, es al lugar porque precisamente esa agenda representa puntos donde se muestra la degradación humana, ¿no? Que era lo que Oh, mostrabas en el texto del tema del hombre, la mujer, la diversidad de géneros, pérdida de valores. La agenda que se muestra multicolor, muy bonita, con los 17 puntos. Bueno, uno los lee y dice, uy, qué bonito todo. Pero detrás de eso, pues hay una intención de seguir ahondando, ¿no? En esa crisis moral y espiritual que vivimos como humanidad. Esa es la realidad, ¿no? de todo esto. desde luego. Sí, aunque te la vendan con colorines, ¿eh? Pero hay que reconocer que... Sí. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos un poquito, ¿no? Así condensando mucho, pues tenemos el primer periodo, el Krita, o más conocido sobre todo como Satya Yuga, es la edad de la realización y la sabiduría. Vendría a ser lo que decía la edad de oro, hiperbórea, lo llaman algunos. A continuación viene el Treta Yuga, la edad de los ritos, el hogar, la civilización agrícola y urbana. Eso te quería Dápara Yuga, preguntar, disculpa, no, no, ¿por qué dime. le llaman hiperbórea a la edad de oro? Y me comentaste que no estabas de acuerdo. Me gustaría como Ah,
tocar un poquito de esa parte como paréntesis, porque Sí, no sí, sabía que le totalmente. llamaban Hiperbórea. A ver, Hiperbórea, si uno investiga un poquito, y yo lo he hecho nada, de una forma muy sucinta y muy breve, porque no tengo tiempo para todo, si investiga en Hiperbórea se va dando cuenta que Hiperbórea es un mito griego muy complejo y que hablaba precisamente de los hombres del norte, los que estaban más allá de los paralelos, pues eso, equivalente a lo que hoy en día sería pues Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso Siberia en Rusia. Y es un mito precioso que seguramente será alusivo a un montón de aspectos concernientes con un periodo histórico antiquísimo. Entonces, claro, son muy coincidentes las señales de lo que se presentaba como el mito hiperbóreo con respecto a un periodo de gran armonía del ser humano con la naturaleza y con lo que es la divinidad. De hecho, se dice que vivirían, serían la época de los patriarcas dentro de un canon bíblico, ¿no? O Sí. sea, periodos de vida antiquísimos, una muerte que sería simplemente una transición, no algo tan doloroso como hoy en día lo vivimos. Yo lo que no estoy de acuerdo, y lo reconozco, es con la sabiduría hiperbórea. O sea, es decir, con que se ha puesto muy de moda, porque para mi punto de vista despoja de gran rigor a todo ese mito, lo lleva a una especie como de neonosticismo en el que el demiurgo ha esclavizado, tal, no sé qué. Y yo lo que observo es, como habla mucho de, no, es que somos espíritu, no somos almas. Entonces hay mucho que destilar ahí, porque a mí me gusta, cuando leo este tipo de cosas, Salim, me gusta sacar lo arquetípico, es decir, lo alusivo a mi propio desarrollo personal, ¿no? Entonces, el demiurgo, yo no dudo que pueda haber entidades en otros planos de conciencia que no tengan las mejores de las intenciones para con nosotros, pero al final su influjo siempre depende de cómo te conectes. O sea, el demiurgo es tu mente intelectual completamente abocada a eliminar la intuición de tu vida. O sea, aquí habría mucho, mucho que destilar. Si quieres, un día podemos hacer un programa sobre ello. Entonces, claro, es lo que veo. Y luego también lo reconozco, y sobre todo después de leer ese libro increíble que es El poder de la magia, de Aingeru García, y otros tantos. Mientras dormíamos, la trilogía de la nobleza negra, la trilogía del dólar de Anthony Sutton. Pues hombre, en la sabiduría hiperbórea se aviene a que cierto pintor austriaco en la Segunda Guerra Mundial intentó liberar el mundo. Sí, sí. Y yo, bueno, pues no estoy muy de acuerdo, porque a poco que uno va investigando con muchas, muchas fuentes, se va dando cuenta de que ahí hay bastante, bastante tela que cortar. Pero oye, cada uno Claro. que crea y que sostenga lo que quiera. Sí, no, yo en eso coincido contigo. Yo he investigado también sobre el tema de Hiperbórea, la sabiduría hiperbórea y todo esto. Uh Y -huh. coincidimos en eso, ¿no? Ahora se toma pues como una corriente, ¿no? De supuesto conocimiento espiritual, de luz para avanzar. Pero es una sabiduría que está más conectada a procesos que de mi punto de vista, obviamente respetando otras opiniones, van en detrimento de la Claro. espiritualidad humana. Uh -huh. Porque, mira, investigando una de las cosas que me di cuenta es Uh -huh. que el Hiperbórea, que es los hiperbóreos, que sería una raza, ¿no? Una raza superior, entre comillas, incluso te das cuenta que influyeron hasta cierto punto, o por lo menos algunos investigadores y documentos dicen eso de que influyeron en lo que fue la Atlántida también. Y claro, se habla de que el conocimiento de la Atlántida llevó precisamente a esa civilización a una degradación, lo cual llevó a su destrucción. Entonces tú unes cabos y te das cuenta de que, Uh -huh. bueno, al final la sabiduría hiperbórea ha traído más destrucción que beneficio. Tú lo mencionabas, lo del pintor austriaco, que Claro, vemos claro. lo que generó, ¿no? Su filosofía, llamámoslo así, se basaba precisamente en la sabiduría hiperbórea, ¿no? Y todo el ocultismo y la simbología que manejaba. Entonces es un tema que podría dar, como tú decías, para otro programa, pero quería hacer el paréntesis para que se entienda de que no necesariamente, como creen muchos, que la época de Hiperbórea tiene que ver con la época dorada o la etapa dorada de la humanidad, por así decirlo. La real sí, y Salim, perdona que te corte, la real, la verdadera hiperbórea, que yo no soy experto en absoluto, pero cuando uno lee, por ejemplo, el libro La Rueda de los Cuatro Brazos, que es el segundo de la trilogía La Danza Final de Kali, ahí se escribe con gran detalle lo que es. O sea, Satya Yuga, hiperbórea, la Edad de Oro, que sería lo mismo. Entonces, es así. Ahora bien, lo que se ha hecho de ello, aquí daría para mucho. También, a ver, a mí siempre que hablo, me gusta no sentar cátedra, pero me gusta compartir lo que vengo investigando. Entonces, al hilo de esto que estábamos hablando, pues si a alguien le interesa, puede investigar, por ejemplo, en el podcast de Patreon del canal Revelando el Velo, que tiene muchísimos capítulos, ya casi 200, y que habla muchísimo de todo lo que es el nacionalismo volkisch alemán,
del siglo XIX y cómo todo ello se fue fraguando, la figura de Nietzsche. O sea, hay mucho que eso luego se distorsionó, se pasó por un filtro un poco nueva era, un poco New Age, y claro, a partir de ahí llega algo que a mí parecer no acaba de tener un sostén serio. Y ojo, que conste, es mi opinión. Tengo amigos, Claro. de hecho, y incluso gente que está en mi canal que sí que tiene esa afinidad y es súper respetable. Además, hay una cosa, estoy más que sujeto a que se me refute porque yo lo que quiero es aprender. Sí, Yo claro, por divulgo, supuesto. ¿sabes? De hecho, y como último apunte, comentar que precisamente en el libro este que siempre estoy citando, el del poder de la magia, que si quieres un día lo tocamos un poco, habla mucho de que los de siempre estaban detrás de ese supuesto salvador. Y tenéis muchos datos con enlaces y demás. Y ahí es una caída de velos bastante, bastante seria. Pero cada Lo- uno. Yo personalmente creo que el viaje es individual, Salim, y que los salvadores somos cada uno de nosotros. los de siempre te refieres al pueblo hebreo. Sí, pero lo que está detrás de. Es Sí. decir, porque incluso en ese libro, y cuando uno va viendo que el pueblo hebreo también está siendo utilizado, sería la magia caldea babilónica que se parapeta detrás de ellos. O sea, es decir, es muy profundo. Él habla de cómo los magos caldeos va prácticamente, de hecho, te diría que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy, porque la magia caldea babilónica es más o menos coincidente con la periodicidad de Kali Yuga. Entonces, claro, hay mucho que destilar ahí y te vas dando cuenta de que a partir de ahí pues hay una especie como de culto sobre un culto que empieza a manejar determinados desmanes, ¿sabes? Es profundo, es un tema muy complejo, pero sí, estarían detrás. De hecho, no hay más que ver que precisamente, y en ese sentido os comparto a mi querido amigo, bueno, amigo, le llamo amigo porque he compartido 3 directos con él, pero es un divulgador al que aprecio mucho, que es Jorge Guerra, que habla de cómo precisamente la Iglesia Católica también tiene detrás seguramente a todo ese culto y era el bando nacional católico el que estaba detrás del pintor austriaco. Entonces, Claro, una cosa te va llevando a hay la mucho. otra. Sí, Claro, claro, claro. No, a mí me encanta que hagamos esta especie como de pequeñas tangentes porque, a ver, insisto, estamos compartiendo información, ¿sabes? O sea, se trata de destilar y que este tema que hoy estamos tratando, que es el tema de Kali Yuga, también tiene mucho que ver con ello, porque estamos viviendo esta época. sí. Vamos a continuar. Venga. Entonces, ¿qué tenemos? Habíamos dejado aquí en Dápara. Dápara Yuga, o Edad de la Duda. Ven a hacer las religiones y filosofías contestatarias. El hombre pierde el sentido de la realidad divina y se aleja de la ley natural, del famoso Dharma. Y finalmente llega la edad de los conflictos o Kali Yuga. Fíjate que aquí se habla de que dura 6.048 años, no 432.000. Concluye con la destrucción casi total de la humanidad. Nota, esto es algo que puse. Kali quiere decir disputa o conflicto. No tiene relación con Kaali. Kaali es la diosa. 2 sílabas largas, nombre de la diosa del tiempo y de la muerte. Y aquí os comparto una imagen para que veáis que es Shiva, el arquetipo de Tamas, la energía inercial, con Kali, vamos a decirlo, su Shakti. En el hinduismo se habla de que las deidades son manifestaciones y las Shaktis son las energías. Entonces, este par de dioses representaría eso, ¿no? Entonces, serían las deidades arquetípicas de Kali Yuga. Y vemos que precisamente Kali, bueno, pues lleva unos cráneos, es muy alusivo a la muerte. Sí. Esto es interesantísimo, Salim, porque si vamos repasando lo que fue la deriva de esta imaginería en Occidente, vemos que una de las más interesantes y más importantes es el culto de la Virgen Negra en el cristianismo. Y seguramente tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. Sí, ahí está la relación. Que incluso hay un culto también a la muerte en lugares como México, que se Claro. muestran vírgenes también. Entonces tiene relación. Qué Sí, interesante. es muy, muy, muy interesante. Este tema es muy, muy interesante. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño, bueno, pues alto en el camino. Antes voy a comentaros esto. Según el calendario tradicional indio, citado por Alain Danielou, uno de los principales indólogos, que he leído bastante de su obra, el Kali Yuga comenzó en el 3102 a.C., coincidente con lo que veíamos al principio del programa y era la muerte del avatar Krishna. Su mitad estaría alrededor del 582 después de Cristo y el inicio del crepúsculo, y esto es súper interesante, habría dado comienzo en 1939, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y su fin se aviene alrededor del 2442. Ojo con esto, porque cuando vemos otras estimaciones, por ejemplo, Isaac Newton
dijo que tendría lugar, no Kali Yuga, el final del Kali Yuga, sino un equivalente, que no me acuerdo el nombre, en el 2060. Y tal y Sí. como está el mundo actualmente, vamos viendo que todo se va acelerando. Sí, yo incluso alguna vez creo que hablé de eso acá en el canal, sobre esa predicción, podríamos llamarlo así, o por lo menos así se cataloga de Isaac Newton Ujú. del 2060 aproximadamente, que él Mira, decía que algo iba a ocurrir. Incluso esta predicción se ha tomado por algunas corrientes religiosas para decir que, bueno, ahí va a suceder la segunda venida en el 2060. ujú. Y sí, lo analizábamos de que hay fuentes que prevén que podría ocurrir algo en estas décadas que estamos transcurriendo. Bueno, si lo analizamos realmente, ya están ocurriendo cosas, Pues pero sí. faltan por suceder cosas mucho más fuertes. Sí, sí, no digo, no nombra un rayo azul, porque si no. Sí, Sí, con el tema madre mía, con el tema de los ovnis. sí, la que se viene ahí, y yo creo que va a ser antes, ¿eh? Porque tiene pinta de que se va acelerando todo, además con el señor que va a llegar a la Casa Blanca en breves, yo creo Ahí se que van a acelerar procesos. Sí. El sí, año sí, sí, 2025 podría ser un año movidito, bastante movido. tiene pinta. Sí. Ya, si quieres, ya trataremos un poco la figura de este señor en otro programa, que tengo bastante destilado de él. Ya interesaría muy Bueno, bueno pues hacerlo. sí, 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 cuenta con ello. Antes de saltar, ya que había dicho que va a hacer un pequeño cambio, o bueno, más bien cambio, un aporte, vamos a hablar de un concepto muy interesante. Aquí tenemos la figura de Kalki, ¿no? El décimo avatar. Y os digo que es el décimo avatar. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué el décimo avatar? Bueno, es que resulta que el hinduismo tiene un concepto que se conoce como Dashavatara. Y os leo un poquitín, aunque sea una fuente de Wikipedia. Se refiere a 10 avatares de Vishnu. Vishnu, para recordaros, era el dios arquetípico dentro de la Trimurti, la Trinidad hindú, equivalente a el equilibrio. El dios hindú de la preservación, aquí lo vemos. Vishnu se dice que desciende en forma de un avatar para restaurar el orden cósmico. Y la lista es esta: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama, Rama, Krishna, el famoso Krishna. Aquí tenemos a Gautama Buda, el Buda de siempre, Sí. y Kalki. Entre medias habría otro avatar, que esto ya da para un programa, que sería un avatar nacido en Kazajistán, que lo trata de forma impresionante el tercer tomo de la danza final de Kali, El Hijo del León, ya te lo mandaré, en el que sería el equivalente a Jesús. A Jesús. Y es súper interesante. Entonces, claro, ¿qué O sea, ocurre? Aquí os traigo coincidiría con el tiempo de Jesús, porque Buda fue 600 años antes de Cristo más o menos. 600 años Ok. antes, 600 años. Y coincidiría con el tiempo de Jesús, que claro, teniendo en cuenta que sería una especie como de Avatar 9 y medio, para decirlo de forma un poco tosca. Y claro, también podría coincidir con lo que sería la segunda avenida. Pero claro, es que la segunda avenida estamos viendo que se asemeja más a lo que sería Kalki, que también tendría mucho que ver con el Mahdi islámico, ¿no? Sí, O con el Maitreya, o como que no, el otro día no lo dije en la presentación y se me olvidó, es que el budismo también tiene su avatar, que es Maitreya, Maitreya, sí. que, es- Y que ha sido totalmente. desde los musulmanes se habla también, bueno, no de 10, ellos hablan de 12 imanes, 12 Mira. príncipes, que es la promesa que Ajá. bueno, desde la Biblia hebrea le hace Yahvé a la madre de Ismael, que es Agar. Le dice, de tu Mm. hijo surgirán 12 príncipes y bueno, los bendeciré y los multiplicaré y también surgirá una gran nación. Entonces, a partir de eso, y también en lo que dice el mismo Corán, ellos están Ujú. esperando 12 imanes, de los cuales dicen ellos que ya han surgido 11. Y el doceavo sería el que viene a enfrentarse con Al-Dayal, que sería el anticristo, ¿no? Desde la versión islámica. Entonces, muy interesante, porque también el anticristo, desde la visión de ellos, sería a su vez el Mesías hebreo. O sea, que los dos Mesías se enfrentarían. Nosotros en Occidente, por lo general, pensamos que, bueno, sería un único Mesías, el cristianismo, la segunda venida, los hebreos esperan su Mesías, pero no conocemos mucho de que dentro del Islam se espera un Mesías también. Entonces, es interesante y también, como tú lo mencionabas allá en la India, de Maitreya. Sí, y no te lo pierdas, porque esto te va a encantar. También tiene su anticristo. Sí, eso sí no También, lo sabía. también, sí, ahora lo vamos a tocar, por eso quería abrir este melón. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Aquí tenemos, ¿no? Lo que sería un poco más extendido, ¿no? Vishnu, el dios del hinduismo, y sus 10 avatares.
Entonces, claro, los avatares se vienen viendo a lo largo de todo el Manvantara. O sea, estamos hablando de que los primeros serían, vamos, de hace muchísimos, muchísimos, ¿no? Entonces, fíjate, mira qué interesante es esto. El primer avatar sería Matsya, el pez, ese pez que hemos visto, que salvó al sabio Manu del diluvio universal. O que sería, salvaría a Vaivasvata. Kurma, la tortuga que sostuvo la montaña Mandara durante la batalla entre los dioses y los demonios por el néctar de la inmortalidad. Varaya, el jabalí que rescató a la tierra de las garras del demonio Hiranyaksa. Narasimha, el hombre león que mató al tirano Hiranyakeshipu, padre del devoto Prahlada. Vamana, el enano que engañó al rey Bali y le arrebató los 3 mundos con 3 pasos. Parashurama, el guerrero que exterminó a los malvados reyes kshatriyas, o guerreros, que oprimían a los brahmanes. Rama, del Ramayana, por cierto, el príncipe ideal que derrotó al demonio Ravana y rescató a su esposa Sita. Krishna, el famoso Krishna, el pastor de vacas que sedujo a las gopis con su flauta y reveló el Bhagavad Gita a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Esto solamente, el avatar Krishna da para muchísimo. Buda, el iluminado que renunció a los placeres mundanos y predicó el camino del medio para liberarse del sufrimiento. Kalki, el jinete que vendrá al final de la era oscura de Kali para restaurar la justicia y la verdad. Este es el jinete con el caballo blanco. Sí, señor. Que hay Claro, hay una referencia en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de dos caballos blancos, 2 jinetes. Uno es en el capítulo 6.1, y el otro es en el capítulo 19. Y bueno, hasta cierto punto se creen que son los mismos, pero tienen bastantes diferencias. El jinete blanco del capítulo 6, algunos creen que es Jesús en la segunda venida y realmente es el anticristo. Que yo lo enlazo con lo que tú nos estás enseñando acá de Kalki, ¿no? Ese jinete blanco del tiempo del Kali Yuga. Entonces es muy interesante. Muy interesante la concordancia, la relación en todo esto, ¿no? Es que de eso se trata. Por eso me gusta que podamos establecer efectivamente estos diálogos, ¿no? Para ir dándonos cuenta de que aquí no se trata de tener una creencia férrea y rígida, sino de abrirnos a, pues eso, a otras posibilidades, porque vamos dándonos cuenta de que cada una, o sea, como dice un amigo mío, la verdad es una, pero la forma de verla es fractal. Y si vamos combinando diferentes fractales y diferentes ángulos, pues tal vez podamos llegar a comprender de una manera mayor, ¿no? Mira, te comparto pantalla para ver un pequeño videíto sobre Kalki. Fíjate qué dice Kalki, el avatar del apocalipsis. Mira. Kalki, el destructor, es la 10ª y última encarnación del señor Vishnu. Según la creencia hindú, el dios Vishnu se encarna en la tierra cada vez que el mundo se ve amenazado por el mal y el caos, con el fin de restaurar el orden y la rectitud. En la cosmología hindú, se profetiza que Kalki es el 10º y último avatar de Vishnu, destinado a aparecer en el futuro, marcando el final de la era actual, Kali Yuga, y dando paso a una nueva era de verdad y virtud, Satya Yuga. A menudo se representa a Kalki como un guerrero sobre un caballo blanco, blandiendo una espada flamígera, símbolo de la destrucción del mal y la restauración del Dharma. Según algunos textos hindúes, Kalki irá acompañado de un grupo de guerreros, los Saptrishi, que le ayudarán en su misión de restablecer el orden del mundo. El dios establecerá una nueva era de verdad y rectitud, y sus enseñanzas pondrán fin al ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Kalki se considera un símbolo de esperanza y renovación en el hinduismo, y su aparición es esperada con impaciencia por muchos hindúes. Creen que su llegada es inminente y que los signos de su advenimiento ya son evidentes en el mundo actual. Javi, una pregunta. Kalki es considerado del hinduismo como una especie de mesías. ¿Es igual que la visión que se tiene de Maitreya o son distintos? ¿Cuáles serían las diferencias? Tengo que reconocer que a Maitreya tengo que estudiarle más. Entonces, ¿sabes? Tampoco me atrevo a darte una respuesta concreta. ¿Sabes? Tendría, si quieres, pero si quieres puedo investigar sobre ello y te lo traigo. ¿Sabes? Porque no me gusta hablar cuando no sé. Entonces tampoco te puedo decir. Sí que lo veo muy, muy, muy similar a la figura del Mahdi islámico. Bueno, de hecho, se grafica con un caballo blanco también al Mahdi. Claro, ya has hablado de los 12 imanes y fíjate que aquí están hablando de que iría con los Atriyi, que serían los guerreros.
Entonces, claro, es súper, súper similar. Y no olvidemos que, claro, que por supuesto el influjo que tuvo que recibir el Islam de toda la cosmovisión indoaria, que claro, estamos hablando de la India, ¿sabes? O sea, que están pegados, Sí. ¿sabes? Entonces, no me cabe ninguna duda. Aquí quería hacer un poco de mención a lo que supone Kalki. Claro, vamos viendo cómo, bueno, pues incluso en las Olimpiadas, al poder y a la élite les interesa mucho pues ponernos a la cara, ¿no? Ahí Y está el jinete. en las últimas Olimpiadas, claro, en las últimas Olimpiadas ya vimos, ¿no? El jinete blanco, que claro, que por supuesto puede aludir a la muerte en el apocalipsis, pero bueno, es que siempre es el jinete blanco. Y claro, esto que estamos repasando hoy no es un caso menor. No, no es Y casualidad. claro, Eso, ahí quieren mostrar un mensaje, simbólicamente hablando, para el que conoce de estos símbolos, pues lo identifica. El que no, pues dirá qué bonito espectáculo la inauguración. Simplemente. efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, aquí lo tenemos en otra imagen ya más concreta, ¿no? Que tenemos, pues eso, a ese jinete blanco. Y claro, bueno, pues en este caso, claro, está muy bien decir, vale, el jinete blanco, pero ¿contra quién combate? ¿Contra quién combate? Bueno, pues contra nada más y nada menos que contra Koka y Bikoka, que serían hermanos Ashura, es decir, los demonios, de la literatura hindú. Generales gemelos que se describe para ayudar al Asura Kali, el Asura. Claro, es que Kali alude a la Edad de Hierro, a la esposa, la Shakti de Shiva, pero es que también alude a una especie de demonio regente de la escatología hindú. Entonces, ¿qué ocurre? Que sería ayudado por Koka y Bikoka dentro de una ciudad. Y sería esto contra lo que lucharía Kalki. Y atento a este dato, ¿dónde dónde regiría este imperio del mal que la escatología indoaria habla? Bueno, pues nada más y nada menos que la ciudad de Bishashan, Que es Jerusalén. que desde lo alto, exacto, que desde lo alto del Monte Meru, esto está sacado del libro El Hijo del León, el último de la trilogía de la danza final de Kali. Si trazas una línea desde el Monte Meru sería un monte arquetípico que estaría en el Himalaya, ¿no? Y coincide con Jerusalén. Entonces, claro, cuando vamos viendo que las señales del tiempo se empiezan a dar y vemos que, por ejemplo, ahora dentro de lo que es el gobierno de Estados Unidos vas a tener a un gobierno que prácticamente sí, tenemos a Trump, pero Sí, también tenemos a Elon Musk. es pro Israel totalmente. Claro, y tenemos a dos, Sí. que tenemos a Elon Musk y tenemos a Donald Trump. Y, Ambos son, vamos, pro Israel total, pero es que encima no solo y eso, sino que Kushner encima detrás, el yerno de Trump. y Kushner, que telita con Kushner. Claro, está. Luego, además, hay una cosa interesantísima, ¿eh? Que esto lo podemos interpretar a nivel de personajes concretos, ¿no? Pero es que, claro, también podemos darnos cuenta de que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que vemos que el sionismo cristiano también es potentísimo. Sí. Entonces, claro, Fue en parte el que llevó a Trump nuevamente a la exacto. presidencia. Claro, entonces cuando lees estos textos antiguos a la luz de lo que está ocurriendo actualmente, pues hombre, hay que reconocer que uno la verdad es que se le ponen los pelos de punta, porque dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces, claro, es bastante interesante. Esto otro día si quieres lo tratamos, pero quiero aquí rescatar un pequeño punto. Y es que, claro, se suele hablar mucho de ese pueblo elegido. Pero como te decía antes, cuando uno va investigando, y precisamente en ese sentido, el poder de la magia, tanto a ti como a todos los espectadores os recomiendo leerlo, empiezas a darte cuenta de que tal vez ese pueblo elegido sea también una herramienta de otros que están por detrás que no se saben ni quiénes son. Y cuando vas viendo que todos los caminos conducen a Roma, que fíjate como Roma actualmente está muy callada. ¿Eh? Ayer lo estuve hablando en una charla que tuve con Jorge Guerra, que es que no, que la voy a subir, por cierto, a mi canal dentro de poco, no se oía hablar casi de jesuitas, de los jesuitas ni nada. Y claro, ¿qué pasa? Cuando te vas dando cuenta de lo que cuenta esa escatología indoaria, que dices, vale, tenemos un imperio con una ciudad concreta, pero un imperio que tiene un regente que tendría a su vez a dos patas. Y dices, vale, ¿quién es ese regente? Pues mira qué interesante este dato que os traigo hoy. Y si quieres, otro día lo compartimos con más profundidad. ¿Por qué y para qué Israel entregó Jerusalén al Vaticano? Mira estos datos. Hola, saludos a todos. Es bien sabido, por quienes tengan unos conocimientos básicos de historia, del interés por conquistar Jerusalén a lo largo de los tiempos, desde que David, rey de Judá, la hizo su capital. La denominada Ciudad Santa ha estado en manos de egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, asmoneos, romanos,
bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos y alguno que otro que se me haya olvidado. También el cristianismo, sobre todo en su versión católica, en el año 1099, por medio de Godofredo de Bouillon, conquistó Jerusalén, creando poco después la Orden de Sion, que más tarde dio origen a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, también llamados los Hospitalarios, que además de caridad, terminó tomando las armas para combatir a los musulmanes. Y por resumirlo, porque ya lo abordamos en este vídeo que enlazo arriba de su pantalla, acabó siendo la Orden de los Caballeros de Malta. Pocos años después, otra orden católica de caballería, los templarios, a la cual considero infiltrada o con otras intenciones dentro del Aquí está. ¿Por quién? ¿Infiltrados por quién? Claro. Vamos a seguir oyendo. catolicismo, y conforme avance mi exposición entenderán por qué recalco esto. Se instaló en Jerusalén formando parte fundamental de otro intento católico con las famosas cruzadas de asentarse en la denominada Ciudad Santa. Como si de una mano oscura que maneja los acontecimientos de la historia se tratara, no es casual, sino a mi parecer causal, que siendo tan grande nuestro planeta, fueran a confluir en dicha ciudad las tres religiones abrahámicas más importantes, como son cristianismo, islam y el judaísmo, haciendo del lugar uno de los puntos más calientes del planeta, debido a las históricas e interminables fricciones y conflictos entre estas tres religiones. Pero avancemos hacia nuestro tiempo, porque tras la Segunda Guerra Mundial, que dio origen, como bien saben, al Estado de Israel, y por esto y otras razones considero que la creación del movimiento sionista no tiene autoría judía, y lo recalco por la misma razón que lo anterior, se establecieron entre los años 1992 y 1995 una serie de acuerdos entre las autoridades del Estado de Israel y representantes del Vaticano, en las mismas fechas en que se celebraban los acuerdos de Oslo sobre el conflicto palestino-israelí, que ocupaban la atención mundial por entonces, sirviendo de cortina de humo para las citadas negociaciones secretas que se estaban llevando a cabo en el mismísimo Vaticano. Veamos, pues, una cronología de los hechos de estas negociaciones y de estos acuerdos, obtenida por el periodista de investigación israelí Joel Weinerman. Dicho periodista. Y aquí ya se extiende, que ya veis que el vídeo es súper largo, pero resulta súper interesante porque va dando datos que se pueden buscar y te vas dando cuenta de que los gobiernos sionistas están dando los terrenos de la Ciudad Vieja al Vaticano. Y entonces Sí, dices, ¿quién quiere construir el templo realmente? Porque claro, ya te lo voy a compartir en otra exposición que hagamos sobre la figura profética de Trump. Pero claro, yo estaba muy pendiente del tercer templo, pero es que te vas dando cuenta de que el tercer templo no es más excusa para construir el cuarto. sí, no, y es que precisamente el Apocalipsis 18, 17 y 18 denuncia el poder que está detrás de Babilonia la Grande, que actualmente Ajá. está representada en lo que sería el Vaticano, ¿no? La ciudad de las siete colinas, que también fíjate que Jerusalén también es la ciudad de siete colinas, también tiene siete colinas Jerusalén, o sea que ahí vemos cómo se esconde el poder desde Roma. Sabemos que el Imperio Romano absorbió también lo que era Israel, era una colonia romana. Y claro, desde ese entonces, bueno, y de mucho más atrás, ya pues se hace el enlace. De hecho, se dice que el anticristo sale de lo que era el antiguo Imperio Romano. Tiene Entonces, pinta. ahí está el enlace de esa cercanía desde tiempos muy antiguos entre lo que es el poder que ha estado detrás, porque bueno, el Vaticano, la Iglesia Católica es, entre comillas, bastante reciente, ¿no? Año siglo tercero más o menos, pero si hablamos de Babilonia, porque la Iglesia Católica hereda todo lo que era el antiguo Egipto, la antigua Babilonia, todo esto, y todo lo que estaba detrás de eso, hoy se condensa en lo que es el Vaticano. Allí se condensa todo y por supuesto tiene estrecha relación con lo que es el pueblo hebreo también, con Claro. Jerusalén. Bueno, esto da para un tema completo, ¿no? Es muy interesante Sí, esos sí, sí. enlaces. Completamente, sí, sí, porque claro, aquí si nos detenemos un breve tiempo y ahora sigo con la exposición, claro, tenemos que, no, o mejor dicho, no tenemos que olvidar que es en el Vaticano donde están, por ejemplo, las regalías, los fideicomisos, las bulas papales, ¿no? Que otorgan el poder ilimitado a quien se sienta en el trono de Roma. Ahí tenemos, por ejemplo, a la infame nobleza negra, que es poderosísima.
asociaciones como los que nombraba Jorge Guerra, ¿no? Los Caballeros de Malta, Constantinianos, los Templarios. Entonces, claro, te vas dando cuenta de que es un rompecabezas muy amplio, pero claro, al final siempre vas dándote cuenta de que todo tiene una hoja de ruta concreta que ahora estamos empezando a ver. Es que lo estamos viviendo, literalmente, lo que parece ser su conclusión. Que luego yo voy a lanzar una pequeña hipótesis con respecto a esto que estamos tratando hoy y a lo que podría ser que realmente quieran instalar allí. Venga, vamos a seguir entonces. Vale, entonces, llegamos a la modernidad. A la modernidad de este Kali Yuga. Estos son, bueno, algunos puntos que compartí en la última exposición, pero que quería recuperarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es esta modernidad? ¿Qué es este Kali Yuga? Bueno, pues tenemos que está representado por la civilización occidental, que comparte la localización espacial del ocaso. Es Occidente, ¿no? Donde se pone el sol. Y, por supuesto, es antiesencia, es antihumana. Tenemos el proyecto Nuevo Orden Mundial, que el otro día lo tocamos un poco por encima, que sería lo que las sociedades de cultos mistéricos a lo largo de toda la historia han llamado la gran obra de todas las eras. Y bueno, pues no hace falta observar más que la calle y vemos que se hunde la cualidad humana en cotas ínfimas. El ser humano moderno, por supuesto, bueno, pues es un esclavo en el trabajo de su propio exterminio. Esto está sacado de la danza final de Kali. Es la mercancía de un comercio fantasmal, la bestia de carga de un amo monstruoso. Y el nuevo orden mundial, y esto ya lo recalqué en el otro programa, por eso lo he querido recuperar para esto, el nuevo orden mundial es la posesión de la inercia cósmica, Tamas, representada por Shiva, al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos. Y es que ya vamos viendo que realmente pues, no hay mucha humanidad en este gran proyecto, ¿no? Claro, ¿no? Y los que Entonces, están detrás, como se ha denunciado en muchas ocasiones, no serían seres humanos. Lo que pasa es no que parece. no parecen, porque un ser humano en condiciones naturales, yo diría que no sería capaz de hacer todo lo que esta gente ha hecho. Hay seres Desde humanos que luego. han hecho cosas muy perversas, Mm. pero a nivel macro, lo que esta gente ha hecho, pues hay que tener No. una condición diferente, sin lugar a dudas. Sí, me viene la película creo que era de Carpenter, la película de Ellos Viven, They Live, ¿no? Sí, En la que se representa como cuando se ponen las gafas el personaje, el sí, sí. protagonista, Y y ven que no eran hay humanos. reptiles o muertos debajo de las caras. Sobre todo yo creo que muertos, porque la verdad es que están muertos en vida, o sea, poca alma tienen. En ese sentido, a mí me gusta mucho citar a un gran referente para mí, porque yo me nutro de muchísimas cosmovisiones, creo que seres humanos buenos hay en todas partes, ¿no? Y a mí me gusta mucho el cabalista madrileño, el cabalista español Eduardo Madirolas, que es integrador, creo que ya te lo nombré de otro programa, es integrador, no tiene nada de supremacista, es un hombre extraordinario y tiene varias explicaciones que un día también si quieres podemos tratar, que es sobre cómo se origina el mal, ¿no? Y te vas dando cuenta de por qué el mal necesita, vamos a decirlo así, chupar la luz al ser humano. Y tiene algunas tesis súper interesantes que ya te compartiré. Bueno, se grafica el mundo actual, el Kali Yuga, la vida frenética del ser humano por buscar la felicidad en cosas materiales, buscar el dinero. Y bueno, esa es la vida del ser humano desafortunadamente actual. Vivimos en una carrera frenética de intentar encajar en un mundo, encontrar los placeres, encontrar la felicidad dentro de lo que ellos nos dicen que es la felicidad. Y así se va la vida y al final nunca la encontramos. No. Es triste, ¿no? Y ahí se cumple, ¿no? Lo que todos estos conocimientos ancestrales ya nos habían Mm. advertido de ese tiempo Kali Yuga, ese tiempo final que llaman las profecías, el final de los tiempos, donde lo estamos viviendo y yo me atrevería a decir, Javi, que una gran mayoría de la humanidad no se está dando cuenta o no nos estamos dando cuenta del tiempo que estamos viviendo, porque hay una creencia de que se piensa que ese final de los tiempos o ese apocalipsis, entre comillas, es parecido a lo que nos muestran a veces en películas, ¿no? Que si bien van a suceder eventos que podrían asemejarse como un conflicto bélico mundial, fuertes movimientos a nivel climático, pero ese final de los tiempos está determinado por una degradación de la condición humana y ahí es donde no nos damos cuenta, ¿no? Estamos esperando que aparezca un hombre con cachos y cola a gobernar el mundo y ahí es donde la gente creerá, ah, no, sí, mira, ya estamos al final de los tiempos. Y no nos Es damos cierto. cuenta que movimientos, por ejemplo, como lo que está sucediendo en Estados Unidos con el nuevo presidente que llega, las políticas exteriores que va a emplear, eso hace Mm. parte de ese tiempo y de esos sucesos. Entonces, eso es lo delicado, ¿no? Que no nos estamos dando Sí. cuenta. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que nos gustan mucho los fuegos artificiales.
Y nos encanta, pues eso, que nos lo den todo mascado, pero precisamente se viene, yo creo que en el corazón de cada ser humano, ¿no? Y sí, los engaños, bueno, vienen tanto desde precisamente esa figura de ese presidente que tanto, bueno, muchísima gente dentro de este campo alternativo al que tanto tú como yo pertenecemos, lo ven como un salvador. Pero luego también, precisamente, y he querido traer este pequeño corto que a mí me parece maravilloso, porque yo lo observo mucho. Sigo viendo mucho esclavizamiento a ese dinero que ellos nos ofrecen, precisamente, ¿no? O sea, es decir, yo no reniego de que hay que ganarse la vida y de que el dinero es una moneda de cambio, nunca mejor dicho. Pero el dinero es una ficción. Tengo una presentación que si quieres un día tratamos que se llama La ficción del dinero y que habla de cómo desde Sumeria se viene viendo todo ese engaño. Y lo veo mucho en divulgadores, lo veo mucho en compañeros, en conferencias a las que voy, donde detrás de toda esa aparente búsqueda de alternativa y de disidencia se sigue viendo muchísimo. Y ayer, precisamente, lo comentaba con Jorge Guerra, te vas dando cuenta de que detrás de esa búsqueda de dinero loca, lo que se busca es una apariencia. Y detrás de esa apariencia se esconde una carencia de amor. Esto daría para mucho, pero es que Sí. precisamente Kali Yuga viene caracterizado por ello. O sea, de hecho, si te paras a pensar, mira, por ejemplo, reflexionando sobre el nivel etimológico, Kali viene de Kala. Kala en el hinduismo significa tiempo. Entonces, es paradójico que si uno analiza la vida moderna, lo que la mayoría de la gente, yo por lo menos en España lo veo, la mayoría de la gente no tiene tiempo. Sí, es verdad. Viven presos del tiempo, pero nadie tiene tiempo. Oye, ¿quieres quedar para tomar un café? No, no tengo tiempo. Es que estoy haciendo muchas cosas. ¿Pero para qué? Entonces, a mí, personalmente, eso no es que me preocupe, porque yo vivo de una forma muy sencilla, pero sí que, como decía, ¿no? Respecto a lo que tenía en la presentación, te vas dando cuenta de que el hombre moderno es esclavo en el trabajo de su propio exterminio. O sea, como bien decías antes, que no es tanto que la élite nos haga y nos deje de hacer, que sí, que ellos tienen sus dictámenes y ellos tienen sus creencias, pero somos nosotros también los que nos dejamos seducir Claro. por un montón de engaños, Hacemos ¿sabes? que esto funcione. De hecho, como se ha dicho, ¿no? En algunas frases que uno realmente, a uno le pagan por el tiempo de tu Sí, vida que inviertes en un empleo. Sí, que efectivamente. obviamente tienes que llenar unas características, unas capacidades, pero es el tiempo, las 8 horas, 10 horas, 12 horas que tienes que ejecutar ese trabajo. Por Claro. eso es lo que te realmente están comprándote tu tiempo por sueldos miserables en algunos casos. Oh, Y esa es la vida del hombre moderno. No sé si tuviste una película que se me escapa el nombre, donde ujú. precisamente la moneda de cambio era el tiempo. Y ellos tenían como un reloj digital en la piel. ¿Sabes de la que estoy hablando? ¿Me quiere Y sonar? pero no recuerdo si por ahí las personas que nos estén viendo la recuerdan, lo pueden colocar por ahí. Y ese era precisamente el pago. Ellos trabajaban, no había dinero, sino que cada mes les subía la barra, el contador de tiempo, y eso les permitía seguir existiendo. Y claro, Ujú. cuando iban a comprar cosas, la moneda de cambio les disminuía el segundero, el minutero que tenían allí. Y es muy interesante cómo la película muestra realmente que con lo que nosotros comerciamos, por así decirlo, para ganar ese dinero es realmente con el tiempo. Y de hecho, el Kali Yuga está determinado por ese deterioro espiritual, el incremento de la materialidad. Y también lo he escuchado alguna vez en una frase, que entre Ujú. mayor sea el nivel espiritual de un ser humano, menor será la pertenencia terrenal, hablando de lo material, ¿no? Y se ve en Sí, esta señor. época desafortunadamente, donde el dinero es el que manda, el dios dinero es el que manda y terminamos haciendo cosas desafortunadamente que rompen nuestra propia moral, rompen nuestros propios principios para poder conseguir ese apreciado tesoro, ¿no? Que estamos detrás como mostraban los ratoncitos. Y ese es el Kali Completamente. Yuga, esa es la señal más clara del Kali Yuga, Efectivamente. definitivamente. De hecho, te diré que Kali Yuga, una de las razones que marcan y que definen es que, a ver, en el hinduismo está bastante mal entendido lo que sería la estructura de las 4 castas, ¿no? Que sería como 4 clases sociales, pero que viene determinado, tu pertenencia a cada una de ellas, por las condiciones naturales con las que tú naces. Entonces, claro, la gente dice, no, es que son muy clasistas. Bueno,
más clasistas que lo que vivimos en nuestra modernidad, creo que es bastante difícil de encontrar, sinceramente. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se dice que Kali Yuga vendría caracterizado porque los mercaderes, no me acuerdo ahora mismo del término en sánscrito, pero serían los mercaderes los que llevarían la batuta, y lo estamos viendo, porque si te vienes a dar cuenta de quienes dirigen detrás de todas las capas que hay, te vas dando cuenta de que en general son gente con una enorme avidez por el control, por el control, y que nos hechizan precisamente con el dinero. Bueno, la gran frase infame del patriarca de los Rothschild cuando dijo aquello de dame el control del dinero y no me importa quién dictará las leyes, ¿no? Claro que sí. Claro, a ver, él tenía esa intención, pero también somos nosotros que nos avenimos a pegarnos a ese dictamen. Entonces uno siempre puede hacer algo como hace poco tuve una charla con Aditi, que es una profesora de yoga argentina, y para mí estuvo muy acertada cuando decía, Kali Yuga lo puedes sacar de ti. Mira, de hecho, si quieres por cierto, comentarte, esta es la primera parte, no sé si te acuerdas que en la carátula ponía primera parte dentro de lo que es esta presentación, ¿vale? Porque es que, Sí. claro, todavía nos queda más de la mitad y tampoco quiero que el programa se alargue en exceso. Yo creo que nos da para hacer una pequeña síntesis de esto que hemos tratado hoy y en otro programa, si quieres, Sí, tratamos claro. esta segunda Sí, parte. tampoco quiero tomar tanto tiempo de tu Eso. tiempo, estábamos hablando del tiempo, pero es que en eso vivimos, desafortunadamente. Seguramente ahora tú Claro. tendrás otras cosas que hacer, yo también, y nosotros por hablar de esto no quiere decir que no estemos dentro de eso que está sucediendo, porque nosotros, por ejemplo, en el tema del dinero hay que pagar cuentas, hay que pagar los servicios públicos, hay que comprar comida, pero el punto es que si tú dejas que eso te absorba por completo, que desequilibre tus emociones, que te corrompa por completo, ahí es donde pues está mal eso, ¿no? Hay que obviamente buscar el dinero, pero sin que se te vaya la vida en eso. Trabajar para eso. Buscar siempre un equilibrio, pero obviamente Javi y yo pues utilizamos dinero. Ojalá no lo utilizáramos, pero vivimos en este mundo y toca así, ¿no? De momento, ¿no? Sí, de momento. Porque tendrá eso también, tendrá un momento donde dejará de existir, dejará de ser. Porque nunca, no existió siempre en la humanidad, en la historia humana. No. Entonces, Ya lo trataremos en una presentación. De todas maneras, una cosa, y eso quiero dejarlo claro, yo no me opongo ni mucho menos al uso del dinero. Creo que está bien y creo que es algo totalmente necesario en un mundo en el que, bueno, pues oye, uno intercambia cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy profesor y veo a la gente que me quiere mi conocimiento para enseñarles, pues hombre, pues claro, también tengo que vivir algo, aparte que tengo que comer. Si claro, no, sí. no me da hambre. Pero claro, pero una cosa es esa y otra cosa es lo que esconde el dinero. Porque quien quiere mucho dinero es porque está intentando buscar una opulencia, ¿no? Como decía el filósofo Alan Watts, no puedes subir a 5 coches a la vez. Por lo Sí. tanto, ¿cuál es el punto? Estás tratando de tener opulencia para tener una apariencia. Y quien necesita apariencia necesita una aprobación. Y quien necesita aprobación, y permíteme este apunte psicológico, necesita una aceptación porque no tiene amor propio. Porque eso lo puedes ver. Eso además creo que tanto tú como yo, como los espectadores, habremos investigado en que precisamente la élite ejerce sobre sí mismo y sobre sus hijos un maltrato tremendo. O sea, es decir, es gente que está bajo control mental. Claro. Entonces, claro, aquí habría mucho que destilar. Mira, ya si quieres, y ya próximos a finalizar esta primera parte del programa, que ha sido maravillosa, por cierto, gracias, porque la verdad es que lo he disfrutado un montón, vamos a compartir un testimonio de esta mujer que ahora mismo no me acuerdo de qué país era, la abuela Kihili, y que dice algo que puede servirnos muy bien para surfear este Kali Yuga, ¿no? Que dice, no podemos salirnos del sistema, pero sí podemos expulsarlo de nuestras vidas. Y el sistema es Kali Yuga, en realidad. Sí. A ver qué os parece. No podemos salirnos del sistema, pero sí podemos expulsarlo de nuestras vidas. ¿Cuál es el primer territorio que yo puedo liberar? No necesito disparar ni una bala, no necesito levantar una piedra, ni menos un muro, ni siquiera nada. Necesito autoconciencia, dignidad, amor propio y decir, aquí, en este territorio, así, diminuto, individual, chirriquitísimo, que se supone que no hace nada, aquí no entran ni Monsanto, ni la Coca-Cola, ni Nestlé, ni CIS, ni nadie. Aquí no. Si me tengo que lavar con cáscaras de naranja, lo que sea, pero aquí no entran, punto. No tengo que pelear con nadie, tengo que tomar una autodeterminación soberana. Aquí no. ¿Qué pasa? Cuando yo hago eso, yo contagio a mi familia. Entonces, en el único territorio en el que tengo absoluta soberanía
Ese es mi territorio individual, corporal, ideológico, pero tengo una familia a la que puedo enseñar. Y cada persona, digamos que bueno, para mí 300.000 millones es poco, pero digamos que 20 personas inician esto y contagian y contagian y contagian. ¿Qué produce eso? Produce el fenómeno conocido como masa crítica. Sí, Ahí está, interesante. Sí, claro, es una realidad. Muy, muy interesante. Es una realidad. Nosotros somos soberanos de nuestro cuerpo. Nosotros permitimos que entren las ideas a nuestra mente. Permitimos que entren las sustancias nocivas a nuestro cuerpo. Y así como permitimos que entren, también podemos evitar que nos contaminen. Eso es una realidad. El primer territorio que hay que reclamar es nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo y nuestro espíritu. Esa es la clave. Por eso... Y ese es el templo. Ese es el Ese es el templo. templo, perdona ese es el templo, porque mira, hablando con Raúl Durán, que también es cabalista, hablé con él en abril, ¿no? Ya te digo que a mí me gusta abrirme a cualquier tipo de cosmovisión siempre que no traten de ponerse por encima de mi libertad. Pues él me hablaba con gran sabiduría de que una cosa es lo que esta gentuza quiere hacer con el templo, pero el templo eres tú. Claro. El templo eres tú. Y la segunda venida eres tú. O sea, es decir, es esa chispa divina que tenemos todos dentro de nosotros que se puede sentir libre y que puede precisamente aprender a darse cuenta de que sabe lo que tiene que hacer. Mira, y ahora sí que para cerrar el directo, y me encanta, por cierto, que estés, receptivo a este tipo de temas, porque a mí me parece muy importante que los divulgadores sepamos llevar toda nuestra investigación a lo que es el viaje interior de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si no, al final, ¿para qué sirven los datos, verdad? Sí. Sino que, oye, todo esto tiene que redundar en ese pálpito de libertad que yo creo que todos tenemos dentro. Mira, te voy a compartir, muy al hilo de lo que decía esta mujer, a una cantante española increíble, Concha Buica, que tiene una entrevista que le hicieron hace poco en la que hablaba de que sabemos todo. Y va muy al hilo de esto que acaba de decir. Tal vez, de cara a poder sacar Caliyúa de nuestra vida en gran parte, tengamos que recuperar esa sabiduría intuitiva que esta mujer anterior, que Kijili estaba hablando. A ver qué te parece. Lo comentamos y si quieres ya terminamos. Mira. Adelante. Deja de quejarte, de lamentarte, no critiques, no. Fíjate en lo tuyo, enfócate, chico, enfócate. Descubre tus superpoderes, empieza a explotarlos, enfócate. Tú estás aquí por algo. La naturaleza no se da porque sí, no es una casualidad. Tú estás aquí por algo. Cada uno de nosotros tiene su misión. Hay un propósito. Una cosa es que tú la descubras, no, o quieras hacerlo o no. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy de la opinión, bueno, hay una diferencia entre lo que sé, lo que siento, lo que creo y lo que... ¿Me entiendes? Pero yo sé, no creo, no siento, no pienso, sé que sabemos todo. ¿Cómo así? Sabemos todo. Otra cosa es que queramos o no. Si tú quieres dejar de fumar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para dejar de fumar? Vale. Si tú quieres adelgazar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para adelgazar? Vale. Sí. Si tú quieres llevarte mejor con tu pareja, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja? Sí lo sabes. No quieres, o no te apetece, o no encuentras la energía para, wherever, no quieres. Hay una diferencia entre intentar y hacer. Cuando tú intentas, no quieres hacer. Tú quieres hacer cuando haces. Tú sabes perfectamente que lo único que tienes que hacer para llevarte bien con tu papá, con tu mamá, con tu tal, con el mundo y querer al mundo es quererte a ti mismo. Lo sabes, pero no quieres. Prefieres comer donuts antes que hacer ejercicio. ¿Lo sabes? Coincido totalmente. Es que me encanta lo de prefieres comer donuts. Sí. Coincido totalmente en lo que ella dice, porque nosotros tenemos una inteligencia, una sabiduría interior. Mira, a nosotros nos pusieron los famosos mandamientos, código de Hammurabi, las leyes, las constituciones, nos colocaron las leyes por fuera, en piedra muerta, en libros, en pergaminos, y de esa forma nos obligaron a pensar de que la ley para regir realmente nuestras vidas estaba hacia afuera, en alguien, en unos líderes, y nos quitaron ese poder de decisión sobre nosotros mismos. Pero la ley original, la ley de la naturaleza, la ley universal que nos indica cuál es el camino correcto, está por dentro del ser humano. De hecho, dentro de las enseñanzas de Buda y del mismo Jesús, ellos hacían énfasis. Por ejemplo, uno de los apóstoles de Jesús que enseñaba esto basado en los conocimientos de Jesús, que fue Pablo, en uno de sus momentos de iluminación, enseñaba que la ley está escrita no en tablas de piedra, sino en la carne del corazón, decía Pablo. Colocando así de que hay una ley viva, hay una ley natural que palpita dentro de nosotros y que nos lleva por ese camino.
y sabemos Claro. realmente lo que tenemos que hacer. O es que cuando hemos estado a punto de cometer un error o hacer algo que sabemos que es malo, nosotros sabemos que por dentro nos está diciendo, oye, Sí. esto no está bien y debes corregir. Pero no le hacemos caso a eso. Preferimos comer donuts, como digo. Es que me encanta. El aporte de nada, prefieres comer donuts. Es que claro, ahí está. Todo lo que estabas hablando que me ha encantado, me ha llegado a emocionar lo que decías. Es que ese es el Dharma. Ese es el Dharma. Ese es el Dharma es la ley universal que efectivamente que rige todo, pero que también está dentro de nosotros, que es una brújula interior, ¿no? Y claro, yo creo que precisamente de cara a poder vivir Kali Yuga con plenas condiciones, no hay mejor manera que reconectarnos con ello. O sea, si uno quiere precisamente revelar lo que implica, ¿no? Apocalipsis, caída de velos, que eso es lo que significa. Obra con total coherencia, sé impecable en tu proceder. Y claro, yo creo que todo esto que estamos viendo, ¿no? Pues nos tiene que hacer, vale, contextualiza, vale, observa lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo, vale, pero obsérvate a ti, obsérvate a ti. Y mira cómo precisamente lo que puedes hacer es encarnar una serie de valores humanos, profundamente humanos, que tal vez lo que vaya haciendo es girar ese ciclo en otra dirección. Para mí todo va por ahí, porque vamos a ser sinceros, Salim, por mucho que se revele algún tipo de avatar, que al final, a mí, sinceramente, los nombres, porque te voy a decir sinceramente, creo que tanto Mahdi como Maitreya, como Jesús, como como Kalki, al final se trata de algo que está dentro de nosotros. Yo creo que la chispa del Mesías está dentro de nosotros. Que luego se revele en algún tipo de ser concreto, más que posible. Pero te hago una pregunta y le preguntaría a los espectadores que nos están viendo. Vale, ¿y si ese avatar viene o ese Mesías viene y nosotros no estamos preparados para enlazarnos con su mensaje? ¿Qué va a pasar? Pues con nosotros en ese sentido no pasaría nada, porque Efectivamente. si vendría un personaje a restaurar las cosas, se supone que lo primero que debe restaurarse es el ser humano. Y yo coincido contigo, y es algo que yo he difundido en mi canal, por ejemplo, en el tema de la segunda venida, que es muy sonada acá en Occidente. La segunda venida es interna, porque se habla de la segunda venida del Cristo. Jesús fue un personaje que estuvo, algunos consideran que no existió, yo considero que sí existió. Jesús ya vino y se fue, Jesús no va a regresar. Y yo cuando lo digo, pues hay gente que se molesta un poco con esa afirmación. Es decir, el Jesús que vino hace 2000 años no va a volver. Por lo menos en la forma en que uno cree, no con el mismo cuerpo o como lo muestra la iglesia, no, eso ya es cuento religioso. Pero él sí dejó un mensaje, una enseñanza, donde nos incentivó a forjar la condición que él tuvo, la iluminación, por ejemplo, que tuvo Buda, la fuerza crística que mostró el Jesús, que es lo mismo, ¿no? Esa condición humana de mejoramiento, de llegar a una conexión con las leyes naturales, de recuperar nuestra condición original. Él nos incentivó a eso. Entonces, la segunda venida del Cristo es dentro del hombre. Es decir, que haya muchos seres humanos a nivel mundial que puedan replicar el mensaje y sobre todo las vivencias, la forma en que Jesús actuaba o que Buda actuaba y se comportaba. Cuando muchos seres humanos sean capaces de replicar eso en su vida, entonces ahí es donde comienza lo que muchos dicen el despertar de la humanidad, por así decirlo. Coincido totalmente. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Fíjate, y me encanta lo que has comentado porque nos permite, de hecho, cerrar este maravilloso programa con lo que hemos empezado, ¿no? Como arriba es abajo, esa ley de correspondencia. Bueno, pues precisamente si estamos observando que todo tiene una deriva, nosotros también la podemos encarnar, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos que ser ese templo. Porque si no, de lo contrario, lo que estamos haciendo es caer en fanatismos, caemos en odio, caemos en lo que mi amigo Gabriel Cáceres, Sifu, que es maestro de taoísmo, que por cierto recomiendo a todos, bueno, voy a hacer un pequeño spam de mi propio canal. Hice hace poco un directo con él en el que hablaba de cómo surfear Kali Yuga. Entonces, muy bonito porque habla de todo esto. Si quieres surfear Kali Yuga, Apocalipsis, llámalo como quieras, vive de manera totalmente ecuánime y sé honrado y sé impecable. Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás ya empezará a ser dado. Si no, nos hacemos trampas al solitario, Salim. Así es, y aquí estoy mostrando tu canal una vez más para que las personas interesadas en todo lo que tú compartes vayan allí y sustraigan de ahí pues los conocimientos, la sabiduría, los datos, las informaciones que estén buscando que resuenen con eso. Y ahí pues también si quieren suscribirse, apoyar a Javi,
por supuesto que lo pueden hacer. Javi, muchísimas gracias por aceptar esta nueva invitación. Ha sido una charla muy interesante, muy bonita, muy profunda sobre este tiempo final que estamos viviendo, y yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo. Gracias, mi hermano, y no sé si tienes unas palabras finales ya para cerrar y despedirnos. Siempre agradecimiento, siempre. Para mí hay una palabra, bueno, un concepto, más que una palabra, que es fundamental en mi vida, que es gratitud. Entonces, ¿qué decir? Para mí es un placer. Ya te conté en el otro programa que vengo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Siguiendo tu canal, y bueno, pues para mí es un honor, es una alegría, pero sobre todo además comprobar en este segundo programa que hacemos, ¿no? Pues ese carácter distendido que se va ganando. Hoy hemos sido un poco muy académicos en algunos puntos, pero luego me ha gustado mucho esta recta final donde nos hemos puesto ya más personales. Así que celebrando, ¿no? Que este repaso que estamos haciendo pues sea tan nutritivo para tanto tú como para mí, y, por supuesto, a los espectadores. Así que ya dentro de un tiempo, pues si quieres, hacemos lo que es la segunda parte de esta presentación del contexto del Kali Yuga, que es muy interesante, porque sí que, si queréis, os puedo adelantar un poco que lo que vamos a hablar es de cómo se va desarrollando ese Maha Yuga, ese ciclo de los yugas, y nos lleva hasta este punto. Y es, creo que, algo que va a ser muy interesante, porque nos vamos a empezar a poner un poco más microscópicos, e incluso, y si queréis, vamos a hablar un poquito de cuál sería posiblemente la función de la inteligencia artificial dentro de este desarrollo. Así que, sin más comentarios, gracias de todo corazón y seguimos viajando. Claro que sí, ahí nos pondremos de acuerdo para futuros programas, y agradecer a toda la gente que estuvo ahí comentando, apoyando esto. Si les pareció muy interesante, lo pueden compartir, por supuesto, para que más personas le llegue esta información. Y nada, nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao.